Bien, y lo dijimos cuando comenzamos este programa del lunes, hoy vamos a tener la visita, hoy ya tenemos la visita de alguien de la Facultad de Ciencias Humanas, porque por estas horas está cumpliendo 60 años. 60 años. Facultad de Humanas, mirá, una vida. Una vida, sí. Y que lo diga yo, Y 60 años, ¿no? Una joven vida. Pero han pasado muchas cosas. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar con Lucas Bilbao, que saludamos cordialmente. ¿Cómo te va, Lucas? Muy bien, está bien. Vamos a presentarlo como corresponde. Vos sos secretario de Investigación y Posgrado. Exactamente, en este momento estoy en ese cargo. Bien, y sos historiador. Además, vengo de la disciplina histórica y hago historia también en los ratos que puedo. Y doy clases también. La clase no en los ratos que puedo porque doy clases, pero investigo en los ratos que puedo. ¿Y tu vinculación con Humanas viene desde...? Yo ingresé en el año 2003, empecé la carrera de grado, son 5 años lo que propone el plan, sí, pero no son siempre los 5 años que utilizamos. Solemos utilizar más porque uno empieza a trabajar, a hacer cosas que... Así que se me extendió, me recibí de profe en el 2010, después hice la licenciatura en el 2013 y después ahí nomás gané una beca del sistema científico. En este caso empecé con la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y después de CONICET, así que pude acá mismo en esta universidad hacer el doctorado. Wow, así que tengo todo el ciclo completo en esta universidad y después, bueno, todo lo posterior, ¿no? Poder dar clases. En algún momento, hace 2 años y un poquito más, concursé. Así que estoy dando clases y bueno, ya estaba en CONICET, en el sistema científico que involucra a CONICET y la universidad. Bien, o sea, así que he dejado jirones en estos años en esta universidad. Ajá. Y hoy me toca cumplir eso, una función, un cargo de gestión en la Facultad de Ciencias Humanas, que es mi facultad en el sentido en la que me formé. Así que eso también es muy como una suerte de... ¿cómo se dice? De privilegio, si se quiere, sí, haber hecho toda la carrera ahí y hoy poder estar... el ejemplo cabal de que la universidad, la educación pública es gratuita, forma gente y forma en calidad y todo. No lo digo por mí, quiero decir, asumo y digo, confirmo esto que vos decís, que la universidad permite esas cosas. Y la universidad permite también... bueno, no sé, estamos dando todo el tiempo y más en estos contextos, ejemplos de todo el tiempo está la universidad en algo. Uno sale a la calle desde que lee el diario, desde que escuchamos el parte de un servicio meteorológico, de detalles que por supuesto uno no asume o no asocia todo el tiempo a la universidad, pero en la universidad está, porque es un valor enorme, por suerte, en la educación pública argentina y en la sociedad, y que está presente. Después... como todo, vemos ahora que está vapuleada y demás, pero bueno, lo cierto es que es un valor en Argentina la educación pública. Y Humanas, Humanas particularmente, ¿cuál es la importancia de que acá en Tandil y bueno, en la zona tengamos una facultad de Humanas? ¿Qué es un plus? ¿Qué significa? Es un plus, yo creo que es un plus la universidad, pero lo que sucede... con esto que vos preguntás, es que la mayoría de las universidades de lo que llamamos el interior, ya sea en muchas de las provincias, incluso en algunas provincias, su primera y única universidad, muchas nacen entre los años 60 y los años 70, hago un pequeño paréntesis, pero durante el Onganiato, digamos, los años de la dictadura de Onganía, Levington y Lanusse, se pone en marcha un plan que eso también tiene de arrastre todo el período desarrollista, finales de los 50, principios de los 60. Exacto, de los países latinoamericanos, pero ponen en marcha un plan de creación de universidades. Esa creación de universidades no tiene que ver con una suerte de ideario, de plan de crear universidades por todos lados, sino que responde más bien a estos factores, ¿no? A esta idea de un desarrollo, a esta idea tecnocrática, bien anclada en ese periodo. Y muchas de esas universidades, incluidas la nuestra,
hace base o se asienta sobre institutos, no terciarios, porque no eran los institutos como conocemos hoy, de institutos de formación docente, sino institutos que se conocían y había en casi toda la provincia y en casi todo el país. Institutos funcionando. Se les llamaban en ese momento, en casi todos lados, institutos universitarios, porque en realidad tenían eso, como había institutos contables, pero empiezan a finales de los 50 y principios de los 60, a posteriori de lo que fue la discusión de la laica o libre, ¿no? Si universidades laicas, universidades donde inician las universidades privadas también. En ese marco, en ese contexto, estos institutos universitarios también ponen una oferta de carreras humanísticas, que le llamaban en ese momento. Tandil inicia, podríamos decir, sus estudios universitarios, o en esa clave, con un instituto de humanidades. Entonces en ese momento también se conocían como ciencias del hombre. Claro. De hecho, la facultad, cuando eso termina, ¿cómo se dice?, aglomerado todo en una sola universidad, antes de la nacionalización, era la Facultad de Ciencias del Hombre. Entonces ahí había estudios de filosofía, de letras, ¿no? Con una orientación propia hacia profesorado, pero hacia también, la docencia. Claro, hacia la docencia, pero también con una pero muy incipiente suerte de cuestiones de investigación, de poder escribir, es decir, o poder investigar y poder publicar muchas de esas cuestiones. En el año 64, justamente, por eso la facultad celebra los 60 años, en el año 64, el 5 de junio, más precisamente este miércoles, se inicia con este instituto universitario los prolegómenos de lo que fueron los estudios universitarios en Tandil. Ese es el marco y ese es el contexto, pero no fue el único lugar, ¿no? Estamos hablando, cuando yo digo, bueno, este plan que se genera en el gobierno militar, que se conoció como el Plan Tacchini porque era el ministro de Educación en ese momento, en el que se crean muchas universidades, tomaron como base estos institutos. Es decir, no hay una creación, como pasa en casi todas las cuestiones, no hay una creación sobre la nada de instituciones, de cosas, sino son personas, instituciones que ya vienen trabajando o ancladas en algún abordaje de trabajo, y a partir de ahí empieza. Ahora, ya hacia el año 71, 72... Sí. Incluso un poquito antes, finales de los 60, ya empiezan a nuclearse otras carreras dentro de este instituto universitario. Entonces, toda la cuestión de contable, entonces ahí aparece lo que después va a ser la Facultad de Ciencias, lo que hoy es la Facultad de Ciencias Económicas, y ya hacia el año 60, fines del 68, pero empiezan en el año 69, los estudios de biología animal o veterinaria, ¿no? Que fue también un anclaje importantísimo para sentar las bases con esas tres primeras facultades o instituciones universitarias, dan la base acá en Tandil para lo que fue después la creación o lo que llamamos nosotros la nacionalización de la universidad, que es justamente 10 años después, es decir, en el año 74. Claro. Por eso la universidad cumple 50 años y la facultad cumple 60, porque estas universidades nacionales, te digo esta y te digo al mismo tiempo, entre el 72, 74, esta creo que fue la última, pero está Mar del Plata, en la misma lógica, se crea primero la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, o el Instituto Universitario de Humanidades, y después se nacionaliza sobre esa base la universidad. La de Mar del Plata es del 72, la de Luján, que tiene un criterio regional, como el nuestro también es del año 72, Santiago del Estero, Comahue, San Luis, bueno, un número importante, y muchas de ellas, como digo, son universidades en su momento, y en algunos casos continúan o se ha sumado uno más, pero en muchos casos es la única universidad que tiene la provincia, claro. ¿No? Con los años lo que se han hecho es abrir sedes de esa... Se piensa en San Luis, abrir sedes de esa universidad en otras ciudades.
¿no? Pero bueno, ese es un poco el contexto, y cómo nace, ¿no? Por eso, cómo la facultad va a tener 60 y la universidad va a tener 50. Pero es que es eso, la nacionalización de muchas de las universidades se da en torno a la existencia de estos institutos universitarios, que fueron muy importantes, ¿no? La universidad hoy en Tandil es un núcleo. No podemos pensar Tandil, sin la universidad, por lo que genera. No solo en términos de producción de conocimiento, sino por lo que genera en la articulación, económicamente, sí. Vos hace un ratito decías que, contando, ¿no?, que habías realizado tu carrera en la universidad, que habías tenido la posibilidad de hacer un posgrado en el CONICET, que se está poniendo tan en duda, ¿no?, en este momento, y digo la importancia que tiene, para que le cuentes a la gente que, digamos, que no todos estudian el género de Batman, ¿no?, como se apuntó en algún momento de los superhéroes, sino que se hacen laburos, y que es la única forma también, ¿no?, de poder hacer un estudio de posgrado con el acompañamiento de una beca, porque si vos tenés que trabajar a la par que haces un posgrado, es muchísimo más difícil y, por supuesto, te va a llevar muchísimo más tiempo. Sí, ahí hay como varias cosas y comparto todo lo que decís. Hoy en día, te diría hace un par de años nomás, bueno, ya durante los años del macrismo se puso en evidencia, me parece por una cuestión tendenciosa sobre todo de los medios, en esta idea de la puja siempre por los presupuestos universitarios. Entonces, frente a eso aparecen como estos debates y esta idea, bueno, ¿para qué estamos, para estudiar ¿para qué estamos pagando? Claro. Y lo cierto es que, como vos señalabas, no todos tenemos el acceso a la universidad, no todos sabemos incluso qué hacemos, qué se hace, por qué es importante, porque uno puede decir, bueno, mi tarea es importante. Bueno, sí, pero el que levanta un edificio, el que arregla un puente, y sí, claro, todo en la ciudad, todo lo que produce, genera y fomenta trabajo está bien, está claro. Uno desde su área. Claro, desde su área, desde su lugar, eso es importante. Ahora, el conocimiento, digo, hasta hoy en día nadie ha demostrado que la producción de conocimiento de esta manera, que exista una posibilidad de crear conocimiento científico de una manera mejor. Entonces, eso no está en duda, digamos. Y esto lo hablo para quien estudia una carrera de medicina, ¿no?, y que vamos al hospital público o a cualquier hospital, clínica privada, lo que fuese, pero es el único lugar, la universidad, en la que se forman los médicos. Claro. Entonces, eso como ejemplos más ilustrativos y a los que siempre vamos, ¿no? Desde las vacunas, bueno, lo vimos con la pandemia también. Claro. Esa formación de esos científicos es de la universidad acá, en la China, en Guatemala o en España. Sí. ¿Se entiende? Entonces no hay. Ahora, lo que sí siempre se pone en tela de juicio, y vos lo dijiste recién, siempre son nuestras disciplinas, ¿no? Claro. Aquellas a las que no se le ve en un primer momento como una idea de, bueno, ¿qué le están dando a la sociedad? Claro, y yo estudio el siglo XIX. Bueno, pero la sociedad no necesita el siglo XIX. Bueno, uno a priori podría decir, bueno, sí, la verdad no son los debates que precisa hoy, pongo el ejemplo del siglo XIX, pero puede ser cualquier otro, los griegos. Claro. Sí. No son los debates que hoy necesita la sociedad, eso está claro, porque uno no prende la tele y no nos ponemos a debatir qué pasó en la Grecia del siglo V antes de Cristo. Está bien, eso está claro. Sin embargo, es la manera que nosotros tenemos de construir, qué sé yo, desde el conocimiento de nuestra historia, desde el conocimiento de los comportamientos de los seres humanos, de las sociedades, de las diferencias, de cómo reconocer otredades de lo cual estamos llenos. Entonces ahí la antropología es clave, porque si pensamos una sociedad en base a lo que vivimos, a la baldosa en la que estamos justamente fritos. Claro, desde el aquí y el ahora, claro. Claro, porque hay valores, hay estándares, hay cuestiones que ni siquiera las pensamos nosotros, pero están muy presentes en otra sociedad, desde la forma de que se organiza una sociedad, a la forma, no sé, en que lleva adelante, qué sé yo, sus espacios, sus rituales, sus espacios. Es tan distinto el universo, pero bueno, eso también es eso, ¿no? Incluso nuestro país es tan diverso, tan distinto. Uno va a Jujuy, tuve oportunidad de estar en el carnaval, no en la Quebrada, sino en la Puna, donde es mucho más autóctono. El carnaval de la Quebrada es mucho más festivo, que vamos todos los turistas. En el de la Puna, claro. En el de la Puna no, y me asombraba y me daban ganas de conocer muchas cosas de la raíz de eso,
de por qué en un pueblo de 20 personas venía gente de otros lugares, de ahí cerca, ¿no? Y por qué era tan importante estar con una caja, ellos le llaman chayar, cantar, en un lugar de 20, donde viven 20 personas, Claro, pero algo movilizaba a esa gente a que ir y agarrar una caja de percusión, de música, y cantar coplas que entendía yo que se transmitían de manera oral. Bueno, ahí hay algo que nosotros seguramente no comprendemos, o yo por lo menos no comprendía del todo. Me fascinaba poder ser testigo de eso y pensaba, me disparaba a pensar. Yo a veces no me muevo, tengo frío, ir al teatro, ni voy, ¿no? Sí. Y esto, bueno, era movilizarte caminando un par de kilómetros para estar presente en algo que, qué sé yo, para mí el carnaval es los 2 días de feriado, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces, pero ahí debe haber algún ejemplo. científico, algún Ahí está investigador. lleno, seguro. Por eso decía que es tan importante. ¿Por qué? ¿Desde dónde viene? Claro, y por qué es importante. Y bueno, porque entonces eso es el conocimiento que se genera. ¿Por qué es importante conocer el siglo XIX? Y si no, porque vamos a seguir repitiendo lo que aprendemos en la escuela de las peleas, de los unitarios y federales, como siempre en términos de pelea, Sí. como que Argentina nació al otro día del 25 de mayo de 1810. Entonces, no es así, como no. Y ahí están las ciencias básicas para pensar complejidades en los procesos. Claro. Entonces ahí está la facultad nuestra, en este caso, opera, y hay 8 carreras, y cada una en su expertise. Muchas con un perfil de formación docente, está claro, pero también con un perfil de investigadores, no sé, puedo, por el cargo en el que estoy también, puedo pensar en cada uno de los institutos de investigación que tiene nuestra facultad, que abordan temas, a veces yo desconociendo mucho, habiendo pasado un montón de años por la facultad, formándome y todo, desconociendo la cantidad de líneas y proyectos de investigación que nuestra facultad tiene, que te puedo asegurar que son de los más variados, que en términos de pensar, no sé, términos de la cuestión científica internacional, cómo se procesa, cómo se crea, cómo se internacionaliza una ciencia, hasta cuestiones más vinculadas a la geografía de lo que quieras, desde la cuestión meteorológica y la gente que estudia el tema del agua y la lluvia, o la gente que estudia, que es importante y tan caro a nuestra ciudad, cómo se ha ido, cómo el mercado inmobiliario o cualquier otro tipo de mercado ha ido comiendo a una ciudad que tiene sierra, que termina siendo un refugio para mucha gente que se viene a vivir. Eso termina siendo algo costoso para quienes habitan las ciudades. Bueno, todo problemáticas vinculadas a eso, a la migración, al comercio. Es decir, hay innumerables líneas de investigación, ni hablar de la gente hoy tan importante, un tema tan en agenda como es la cuestión ambiental. Claro. Ni hablar toda la gente que se dedica a temas que tienen que ver con cuestiones ambientales, de residuos, desde pensar residuos, digo en términos generales, pero de pensar cómo se procesan los residuos de un hospital. Claro. ¿No? Que eso se puede reutilizar, evidentemente algunos, otros no, y hablo medio guitarreando, pero de lo que escucho y de lo que escucho a colegas y a compañeros y a gente que trabaja, que realiza sus proyectos de investigación, pasando por cualquier otro de los temas de historia, no sé, de geografía rural, de educación inicial, el turismo, que termina siendo también... A su vez, te permite gestionar, después al Estado mismo le permite prever qué es lo que puede llegar a pasar. Tal cual, porque es en algún punto es producción de conocimiento generada por el mismo Estado a través de las universidades, y ese conocimiento está para su uso, pero como vos decís, en algunas cosas para prever algunas cuestiones, en otras para, no sé, desde advertir o también poder analizar, realizar diagnósticos de los que pidan. Digo, eso hacen también las ciencias básicas, ¿no? Porque fue importantísimo el tema, y pongo el ejemplo más claro, ¿no? El tema de las vacunas. Sin vacunas no hubiésemos podido transitar la pandemia, una pandemia mundial a la que nadie, yo por lo menos, pero creo que nadie había... Nadie la había visto. Claro, no había, en los últimos, 100 años se había enfrentado a una cuestión así. Pero las ciencias básicas también fueron fundamentales para poder pensar
en qué lugares, cómo, de qué manera hacer eso. De decir, bueno, un plan de vacunación o un plan, pero sin tener como esos datos previos, como ese diagnóstico primario esencial. Y ahí estuvieron trabajando articuladamente muchísimas disciplinas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué barrios? ¿Cómo se hace? Claro. ¿A quiénes afecta? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los sectores por los que hay que empezar? Parece una pavada y uno lo diría, pues todos escuchamos en nuestras casas, todos en algún punto sabemos siempre algo más que la tele, ¿no? Sí, Esto hay que sí. hacerlo de esta manera. Sí. Pero bueno, lo cierto es que si a uno lo ponen ahí, tampoco sabría hacer muchas cuestiones, ¿no? Uno habla de fútbol y qué sé yo. Sí, somos todos Pero técnicos. claro, somos todos técnicos en algo, pero bueno, lo cierto es que ahí vuelvo sobre lo que hablábamos al principio y la construcción de conocimiento tiene pasos, tiene un método, tiene una metodología, tiene una epistemología detrás. Claro. No se hacen las cosas por intuición o solo por intuición o por lo que a mí me parece. Digo, hay fundamento, hay desarrollo científico, hay gente que viene estudiando años o décadas determinados temas. Las ciencias humanas han logrado consensos básicos de que tienen que ver con la ciudadanía. ¿Por qué? No sé, pero ¿por qué los totalitarios? ¿Por qué no hay que volver a los totalitarismos? ¿Por qué Alemania tiene leyes que reprimen la exaltación del nazismo? Y porque hubo una experiencia histórica concreta, ¿no? Sí. Que implicó el terror, la matanza, lo que conocemos. Sí, 6 millones de muertos. Sí, lo que conocemos de esas experiencias, porque fue traumática para una Europa, porque devastó, porque influyó en el pensamiento, etcétera. Ahora, la historia también, por ejemplo, la disciplina, vuelvo a lo mío que es lo que más sé, pero la disciplina histórica recoge muchas de estas cuestiones y avanza sobre consenso. Entonces, imposible hoy pensar en Alemania que sucede, porque no es que no hay grupos neonazis Claro. o de extrema derecha. Sí. Pero la propia sociedad... Pero luego- la propia sociedad hizo eso, la ciencia también hizo eso, Claro. generó ese tipo de consenso o colaboró en la generación de esos consensos que tienen que ver con la democracia, con la ciudadanía, con valores en torno a eso que decía hoy, ¿no? A las otredades, a quiénes somos, a quiénes podemos ser, a quiénes no queremos ser, etcétera. Entonces, bueno, estas disciplinas, repito, son importantísimas. En nuestra facultad hay 8 carreras de grado y hay 7 posgrados. Hoy es una de las unidades académicas con mayor cantidad de posgrados. ¿Qué es eso? Permiten la formación a posteriori de cualquier carrera de grado para seguir pensando. Y en realidad lo que nosotros siempre apostamos es a generar instancias, espacios, instituciones e incluso científicos que apuesten a una transformación social con inclusión, Claro. con mayor parámetros democráticos, con todo esto que siempre discutimos y que ponemos sobre la mesa y que a veces hasta suele sonar reiterativo, pero Ahí apostamos vienen los de Humana con lo que... Claro, ahí vienen los de Humana con la cuestión de lo público, con la cuestión del Claro. Estado, con la necesidad de poner sobre la mesa políticas públicas desde la alimentación hasta Sí. la educación, la salud, etcétera. Pero bueno, esas discusiones son más que necesarias, ¿no? Y más en este momento, por Y más supuesto. en estos momentos, ¿no? Donde incluso el valor de lo público siempre está vapuleado. Así que, es una alegría enorme eso, ¿viste? En los momentos de festejo o en los momentos de aniversario, como de número redondo, aparecen como estas cuestiones de poder mirarse, de poder repensarse sí, otra de vez. repensarse, en qué lugar estamos, todo lo que se hizo, todo lo que falta incluso avanzar. Pero hoy la Facultad de Humanas, como el resto de las facultades dentro de nuestra universidad, yo creo que dan muestra de la profesionalización que tuvo en las últimas décadas, pero fundamentalmente en estos últimos 20 años, en términos de cómo el sistema científico también se expandió, se ensanchó, se consolidó, y ese sistema científico, por supuesto que no está montado o esgrimido sobre la nada, sino que está anclado en las universidades nacionales, y la Universidad Nacional del Centro es un ejemplo
enorme. Ustedes suelen aparecer esas encuestas, esos rankings que aparecen, que hacen distintas. No hay uno solo, hay muchos rankings que miden los posicionamientos en términos de eso, a producción científica, cantidad de científicos, cantidad de paper, en términos también proporcionales y demás. Y la UNICEN siempre rankea en lugares altísimos, para el caso argentino, pero también latinoamericano y en general en el mundo. Y eso les puedo asegurar que, por supuesto, que es porque hay una universidad presente o una universidad que está continuamente pensando y repensándose estos lugares, las facultades de lo mismo, pero también porque hay un criterio, les puedo asegurar, de los científicos y científicas de cualquier disciplina, con una seriedad, con una responsabilidad, porque ustedes saben, no sé, quiero de una forma de decirlo, que el resto de los países desarrollados invierten entre el 2-3% de su PBI en el sistema científico. Sí. Nuestro caso no es el caso, son países dentro de la estructura, dentro de América Latina, con estructuras socioeconómicas distintas, y aún así la calidad, con porcentajes mucho menores de inversión en ciencia y tecnología, aún con eso, les puedo asegurar que es un sistema científico de una calidad tan importante. Mucho del compromiso. Del compromiso y del lugar de lo que hablamos justo al principio, del lugar de las universidades, porque en Argentina, a diferencia de muchos de otros países, la universidad pública tiene las credenciales, digamos, mayores, ¿no? Que las universidades privadas, no es una crítica, quiero decir, es una medición que cualquiera de nosotros puede hacer en el sistema científico. Entonces, pensar la universidad pública, pensar el sistema científico, es pensar esto que decíamos respecto de la sociedad, cómo está presente en cada una de las cuestiones que a veces ni avisoramos, ¿no? Pero desde la calidad del agua que tomamos, desde el servicio meteorológico. El dengue, estuvimos hablando del dengue. Ahí está. Durante todo el verano hay tipos que hace 30 años que están estudiando el mosquito ese. El mosquito, o gente que estudia incluso, porque conozco modelos matemáticos de cómo el tema de la reproducción de estos mosquitos. Entonces, bueno, a veces se nos escapan todo el tiempo. Aquí, imagínense a quienes estamos dentro de la universidad, pero imagínense el afuera. Se nos escapan la cantidad de líneas, de proyectos, de investigación. Pongo y hablo de la investigación porque en realidad va muy de la mano con lo que hacemos en la universidad, que es, no se da solamente clases, y en todo caso, las clases que damos se nutren también de las líneas de investigación que hacemos los científicos, las científicas. Entonces es algo que va muy de la mano. Es imposible pensar la universidad sin la docencia, está claro, sin la investigación, está claro, pero después sin todo el otro abanico de una universidad cogobernada, que eso también es algo histórico en nuestro país. Cogobernada, hablo de no docentes, hablo de docentes, de graduados, de estudiantes, de gestiones. Así que bueno, vuelvo porque me largo a hablar, pero vuelvo, digo que es una alegría, o digamos eso, un marco de celebración y de festejo de 60 años de una facultad previa, y que en algún punto es el puntapié para después para lo que fue la Universidad Nacional del Centro, que ya desde su creación es regional. Eso no lo dije, pero ya desde su creación, y hubo casos, hubo movidas no fue la única. Para unir exacto, a y Olavarría y Azul también nuclean esos primeros institutos universitarios. No estaban todas las facultades que están hoy nuestra universidad cuenta con 10 unidades académicas, y les puedo asegurar que es eso, tener una universidad en estas ciudades medias que le llamamos, es un valor agregado, pero que va más allá de incluso de lo que pensamos. Y sí, quería decir algo más que no me quería olvidar, pero fue muy importante en el contexto de la nacionalización de la universidad y de la lucha por los estudios universitarios, el acompañamiento que hizo la gente en ese momento, en los finales de los 60, principios de los 70, por reconocer, y estoy pensando en sectores medios, sectores trabajadores que reconocían ya, y uno puede ir a los diarios y verlo, porque aparece, reconocían el valor y la importancia que podía llegar a generar una universidad en una ciudad en ese momento. Tandil no superaba ahí nomás los 70.000 habitantes. Entonces era la comunidad la que acompañó en ese momento
la erradicación de los estudios universitarios, pero además después su nacionalización, que bueno, eso por supuesto que llevó disputas, presiones y demás para que se pudiese, para que pudiesen incluir a estos institutos en la nacionalización de una universidad. Pero la comunidad tomó como una causa la comunidad propia. Claro, lo tomó como una causa propia, incluso una vez que se nacionaliza, que fue en octubre del 74, el año 75 fue, en términos económicos, no voy a decir ninguna novedad para Argentina, pero fue un año en términos económicos de muchísima complejidad. O sea que si no hubiera sido, fue oportuno, si no era en el 74. Si no era en el 74, yo creo, pero no bueno, era. ya ahí en el 75 hubo muchísimo, tuvo medio año funcionando sin presupuesto la universidad. Entonces ahí de vuelta estuvo la comunidad, quienes venían sosteniendo los mismos estudios. Por supuesto que no era una universidad con un caudal de gente como la que es hoy, eso está claro también. Pero bueno, esos primeros hechos que uno puede analizar y pensar también, permitieron esto también, ¿no? Eso también hay que ponerlo en cuenta. Y bueno, vengo de la Facultad de Humanas, no puedo sino también tener o poder decir que bueno, también fuimos un puntapié, esta facultad podría haber sido otra también, pero también está económica, veterinaria, un poquito después. De hecho, en estos años, el año que viene, SACTA va a estar cumpliendo sus 60 años, económica un poquito después y veterinaria. Entonces, es importante, es importantísimo. Hoy no había nombrado a la facultad, en ese momento se llamaba de físico-matemática, pero también fue la segunda. Y esto que vos decías, ¿no? Desde sus comienzos, el pueblo tandilense, la sociedad tandilense acompañando, y me parece que es algo que ha quedado, ¿no? Y hoy todos los tandilenses defendemos y cuidamos la universidad. Sí. Lucas, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Gracias, Lucas. Gracias. Nos seguiremos viendo.